Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 4 de marzo de 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional número 64. Los juicios de Dios, la victoria de la Iglesia. Es una nueva serie basados en Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 hasta Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Déjenme introduzco de la siguiente manera. No es grato ver a la policía actuar en contra de alguien. Pero cuando sabemos que se trata de un acto que lo merece, aquel contra el que se está actuando, no dejamos de experimentar una cierta satisfacción por causa de la justicia que se efectúa. En el derecho divino, Dios también actúa y juzga la maldad. Cuando esto sucede, su pueblo debe estar preparado para proceder como corresponde. Es decir, los juicios de Dios tienen una enseñanza para nosotros. Leamos el pasaje. Y en esta ocasión leeremos Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 hasta el versículo 13. Dice así, les leo. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Esto es Apocalipsis 8, 6 al 13, y es uno de esos pasajes que fascinan a algunas personas. Y les fascinan tanto que quieren buscar cada cosita, cada significado, cada rayito de la estrella, cada estruendo, cada circunstancia que viene aquí, el nombre de Ajenjo y las estrellas y la tercera parte, ya hacen cuentas, tercera parte que 3.33, 33 y etcétera, etcétera. Pero recuerden que les he contado que el Apocalipsis es un libro que procura darnos una impresión, yo diría que es impresionista, procura darnos una impresión, un cuadro dramático y luego provocarnos una reacción, un pensamiento, una idea, una enseñanza. Y por supuesto que los cristianos de aquella época, siendo perseguidos, pues tenían una condición particular para reaccionar a esas cosas que les presenta Juan. También para interpretar este pasaje debemos recordar lo que el anterior pasaje de la serie anterior estudiamos y decía. Se recibieron las oraciones de los santos, pero luego Dios hizo que un incensario con mucho incienso se pusiera sobre las oraciones de los santos, y dijimos que significaba que Dios se compromete con nuestras oraciones, Dios apoya nuestras oraciones, Dios las potencializa, por así decirlo, porque el incienso representa oración, ¿no es cierto? Muy bien. Vayamos entonces a las enseñanzas de hoy. Le diremos así a esta enseñanza: los juicios de Dios son un llamado para que su pueblo actúe. Las trompetas solían usarse como fanfarrias para dar la bienvenida a un personaje importante, también para anunciar un día conmemorativo y aún para dar un llamado al pueblo alistándolo para la guerra. Leamos algunos pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ver con estos usos de las trompetas. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Esto es la victoria del pueblo sobre Jericó, Josué 6:20. Pero también dice Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. En este caso, la trompeta representa la función profética de señalar el pecado al pueblo. Y en Oseas 5:8 dice: tocad bocina de Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Es ahora
un sonido de convocatoria para la guerra, Oseas 5:8. En el pasaje que hoy nos ocupa, el personaje que se nos anuncia es Dios. Se toca una trompeta y el personaje que se nos anuncia que viene es Dios. Y la razón de su llegada es su juicio. Se trata de un día especial por la actuación de Dios en él y es un llamado a su pueblo para que esté pendiente, aprenda, crezca y actúe. Los cristianos sufrientes que padecían bajo el Imperio Romano son llamados por su Dios para que sean testigos y partícipes del juicio divino. Hay una gran solemnidad en ver a Dios intervenir en el mundo con poder y ante tal cosa todo lo que podemos hacer es adorar. Y por adorar me refiero bendecir a Dios, agradecer a Dios, contemplar a Dios en su grandeza. Ahora bien, resulta difícil gozarnos en la destrucción, en la muerte y en el sufrimiento de otras personas, aun cuando sean personas malas y nos hayan hecho daño, pero debe invadirnos en el silencio la emoción de ver a Dios actuar para hacer justicia conforme a nuestra esperanza. Recuerden que el pasaje anterior nos habla de los santos clamando a Dios y diciéndole ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a darle su pago a las personas malas? Y ahora vemos a Dios actuar y Dios está llamando al pueblo a tener una actitud determinada y a actuar de una manera determinada. Las plagas que Dios hizo descender sobre Egipto fueron terribles, especialmente la muerte de los primogénitos. Sin embargo, hasta la fecha es un motivo de fiesta porque por medio de ese juicio Dios liberó a su pueblo. Hasta la fecha se hace fiesta por lo que pasó allá en el Éxodo. Si vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 12, notaremos que esa situación, esa narración, ese evento se celebra ahora como una fiesta. Hay una gran semejanza entre las plagas del Éxodo y las descritas en este pasaje y en un sentido tienen un mismo propósito: castigar el pecado de la humanidad alejada de Dios y rescatar al pueblo santo de en medio de la corrupción. Así que cuando veamos los juicios de Dios, como seguramente los vieron los creyentes que recibieron por primera vez este libro, escuchemos también las trompetas que nos llaman a actuar. Dios estaba por destruir y dar fin al Imperio Romano y los cristianos debían hacer su trabajo y cumplir con su misión. El día de hoy también la sociedad de hoy está experimentando las consecuencias de su pecado. Destrucción, muerte y desolación son las únicas expectativas y nosotros debemos actuar más que nunca, con más ganas que nunca, con más inteligencia y valor que nunca. Ahora, ¿qué hizo el pueblo hebreo ante el juicio de Dios contra Egipto? La respuesta es, vivió la victoria por medio del Éxodo y salieron de Egipto y cumplieron la voluntad de Dios. ¿Qué hizo el pueblo ante el juicio de Dios contra la ciudad de Jericó? Cuando aquellos muros inexpugnables fueron destruidos, ¿qué hizo el pueblo ante ese juicio de Dios sobre Jericó? Pues la conquistó, el pueblo conquistó la ciudad como parte de la tierra prometida de acuerdo a la promesa de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros ante el juicio de Dios contra la humanidad que se autodestruye? La respuesta es ejercer nuestra fe, seguir adelante, compartir el Evangelio y vivir en la esperanza que nos ofrece. Por eso, he aquí la enseñanza sencilla y clara. Más allá de buscarle en los recovecos de cada una de las cosas de este cuadro pictórico, porque recuerden, el Apocalipsis no hay razón para interpretarlo parte por parte. Primero hay que interpretarlo en bloque, en el cuadro global que nos presenta, y nos presenta a un Dios actuando con juicios contra la humanidad. Usted y yo podemos pensar en nuestra época. Pues claro que sí, usted y yo podemos pensar en nuestra época y en el juicio de Dios sobre la humanidad, esta humanidad en la que vivimos y que cada día está con más problemas y cómo se autodestruye. Pero sin duda que los cristianos que recibieron este pasaje, este libro por primera vez, pensaron en ellos. Y pensaron en el Imperio Romano y cómo se estaba destruyendo por su caduca moralidad. Y los cristianos del segundo siglo y tercer siglo que seguían leyendo este Apocalipsis y seguía siendo pues para ellos más vigente que para nosotros, por así decirlo, seguían pensando en su experiencia de aquel momento. Nosotros podemos trasladarlo a nuestra época, pero el caso es el mismo, Dios actuando con juicio sobre la humanidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Celebrando a Dios, creyendo más, actuando, huyendo de la corrupción, proclamando el Evangelio y disfrutando de la victoria de la iglesia, porque pese a los montones de enemigos que la iglesia tiene y las personas que injurian al pueblo de Dios y que condenan y contradicen el Evangelio, a pesar de eso,
La iglesia de Cristo tiene victoria y su palabra permanece para siempre. Así es que, ¿qué hacemos ante el juicio de Dios contra la humanidad que se autodestruye? Ejerzamos nuestra fe, sigamos adelante, compartamos el Evangelio y vivamos en la esperanza que Dios nos ofrece. Manos a la obra entonces. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.